Buenos días, amigos. Estamos aquí en viernes 6 de febrero y de nuevo hay mucho que está sucediendo y siempre le digo lo mismo cada semana y siempre es cierto. Vamos a empezar con la sesión legislativa de Wisconsin. Si estás aquí desde otro estado, tómese un descanso, vayan por un café, luego vamos a hablar de las cosas federales. Entonces, esta es la sesión frenética. Hay veces en la legislatura le dicen la temporada graciosa. Si han visto en el Capitolio, han visto que muchas personas están corriendo, se ven estresados. Muchos de esos son lobbyists que están tratando de ver cómo pueden hacer que se enmiende un proyecto de ley o que se continúe, o van a ver que todos sus sueños se van a caer o si no se mueven las cosas antes de la semana que viene. Entonces tenemos una semana completa donde habrá audiencias públicas, donde de nuevo la asamblea, recuerden que la asamblea ha sido constante en decir que quieren terminar la sesión dentro de 2 semanas, en febrero. Entonces, si ustedes tienen un proyecto de ley en la asamblea, necesitan tener una audiencia pública y tener ese comité teniendo una sesión ejecutiva para poder estar en el lugar adecuado del proceso, para poder que esté programado para un voto completo de asamblea. Entonces, si esas cosas no pasan, el proyecto de ley no va a pasar y no se puede convertir en ley. Entonces, es posible todavía tener audiencias públicas la semana que viene con unas sesiones ejecutivas muy prontas. Este es el tiempo en el que las audiencias públicas las anuncian con 24 horas de anticipación y cuando llegamos cerca al final de la sesión, las cosas como que van a un ritmo más rápido. Entonces, es posible tener audiencia pública todavía en el próximo y al otro día hacer una sesión ejecutiva. He visto muchas cosas locas sucediendo, pero ahora estamos llegando al punto en el que las cosas tienen que pasar pronto, si no, ya no van a pasar. La asamblea se espera que tenga 2 votos completos la semana que viene y luego otros 2 la semana siguiente y luego ya van a terminar. Entonces, lo que sea que no haya pasado la asamblea en ese momento, ya no va a continuar. Entonces, el Senado está planeando un voto completo la semana que viene, donde entran los senadores, y el segundo probablemente después de que la Asamblea termine su sesión. Voy a pausar y voy a hablar un poco respecto a los recortes de los impuestos, porque hay algunos rumores en el edificio de que puede haber alguna discusión que esté sucediendo sobre ¿qué debería hacer Wisconsin? Es como que hacer más recortes en impuestos a cambio de otras cosas que pueden ser que se quieran, como fondos para ciertas cosas, como educación especial, por ejemplo. Y los recortes en los impuestos han sido algo que en este estado y en otros estados se ha hecho. Y es importante de que nosotros hemos sido como condicionados a decir, oh, los recortes de los impuestos significan algo bueno, pero los cortes en los impuestos en realidad son una manera para que los estados disminuyan la cantidad de dinero que les está entrando a el Departamento de Tesoro del estado. Entonces eso reduce el dinero que puede gastar el estado en los servicios y programas públicos. Entonces, cuando uno piensa sobre un recorte de impuestos, uno debe pensar sobre menos dinero entrándole al estado para poder gastar. Y hay varios grupos que están pendientes de los presupuestos a nivel nacional, que han estado diciendo que hay muchos estados que se han basado como mucho en los dólares federales y tienen ingresos que han estado por encima de lo que esperaban y han decidido de que porque tienen más dinero que les llega de lo que pensaron, que ellos darían unos recortes a los impuestos, lo cual eso políticamente es popular. Aunque muchos de nosotros no vemos una gran reducción de nuestros impuestos.
Entonces, eso lo que significa es que los estados que han hecho recortes en los impuestos cuando las cosas estaban bien, ahora están en un lugar en el que si las cosas no siguen bien, de repente están recibiendo mucho menos ingresos y los costos han subido para los programas y potencialmente el previso económico va a bajar. Entonces, cuando los estados tienen menos ingresos que lo que tienen que pagar, o más costos para pagar que lo que tienen actualmente, ellos pueden decidir a hacer menos, como decir, no, no tenemos suficiente dinero, hay que pagar por lo que se hace ahora, pueden decidir hacer menos, eso significa eliminar programas, cortar servicios, pues cortar programas o puedes aumentar los ingresos. Y hay varias maneras de hacer eso. Los impuestos son una manera, hay muchos tipos de impuestos, impuestos a los ingresos, de la propiedad, a la venta, por ejemplo, que todos pagamos, hay veces ni nos damos cuenta, ni lo sabemos, pero hay tarifas también que se usan para generar ingresos y también bonds que también los estados usan para conseguir más ingresos. Pero los impuestos son como el principal para los proyectos y programas. Entonces, esto suena conocido para muchos de ustedes que han asistido a estos seminarios web porque es algo que hemos estado hablando en el último año, como el gobierno federal ha decidido hacer recortes en los impuestos y luego tomar otras decisiones sobre cómo van a compensar el dinero que hubiera estado entrando al gobierno federal, pero que ya saben que no van a recibir porque hicieron los recortes en los impuestos. Entonces, como HR1 es un ejemplo de eso. Esencialmente, eso fue un proyecto de ley de recorte de impuestos y la cantidad de ingresos que el gobierno federal sabe que va a recibir porque hizo esos recortes en los impuestos, lo va a compensar con trillones de recortes en Medicare, SNAP y otras cosas. Entonces, yo quiero que las personas sepan que de nuevo hay rumores de que Wisconsin que es uno de los estados que ha hecho recortes en los impuestos para el último par de sesiones, tal vez estén pensando en intercambiar recortes en los impuestos por otros gastos y puede que estén haciendo eso porque piensan que los ingresos son más altos y creo que hay razones para pensar que cuando uno hace un recorte de impuestos, uno de hecho se está poniendo en una posición en la que hace más probable que vas a tener que cortar programas y servicios después si las condiciones económicas cambian y porque nosotros ya sabemos que hay recortes que vienen del nivel federal. Entonces, tenemos un ejemplo en la presentación de un estado que está exactamente en esa misma posición. Idaho es un estado del que hemos estado hablando y ellos ahorita están en una posición en la que están haciendo unos recortes de impuestos, lo cual significa menos dinero y porque ya saben que no van a recibir más ese dinero. Bueno, entonces están proyectados a que van a ser más altos. Entonces, aunque tenemos la historia de que bueno, tenemos unos 700 millones que se han pedido para Food Share. Nos hacen falta 140 millones del año uno del presupuesto estatal para educación especial. Y recuerden que no sabemos cuál será lo que va a hacer falta en el año 2.
que va a continuar siendo verdad en el año 2. Entonces, miren, 140 millones de dólares y se da cuenta que eso es lo primero. Es el primer año, o sea que probablemente va a haber otro faltante de un número desconocido el segundo año. Eso se supone que debemos de aumentar el reembolso en el segundo año. Entonces, probablemente va a ser una faltante de dinero igual o más. Tenemos 11 millones que nos faltan en DVR, 213 millones que nos faltan en Medicaid ya y un par de otros elementos que tenemos es que los ingresos por unas tarifas no es suficiente. Y hay muchas cosas que no se saben. Entonces, si uno suma la primera línea de esta diapositiva, uno por lo menos, uno está como en 500 millones de que nos faltan. Y uno no sabe cuál va a ser lo que nos va a faltar para educación especial el segundo año. Y si uno mira el número de abajo, si esas cosas son verdad, esos son como casi 900, casi 1 billón de dólares. Entonces tenemos 1,5 millones más de que se van a gastar que en ingresos. Y todo esto tenemos medio millón que nos faltan de lo que había dicho el presupuesto que estuviéramos ahora. Entonces ese número puede ser mucho más grande. Entonces eso significa que el ingreso adicional que crees que te iba a entrar no está ahí. Si quieres pagar lo que prometiste en este presupuesto actual y evitar el riesgo de no tener suficiente dinero para eventos inesperados. En este momento, Survival Coalition ha enviado una carta a la legislatura diciendo que se haga una audiencia pública en cuanto a los proyectos de ley que se tiene que ver con la educación especial y lo que se había prometido entre el presupuesto. Esa es una respuesta pública y nosotros sabemos que si esos proyectos de ley no reciben una audiencia pública, no van a poder pasar y no van a poder ser aprobados. Así que ese es el momento donde se solicita a la legislatura y o va a pasar o no va a pasar. Y si no pasa, si no se aprueba, entonces uno pide el siguiente parte del proceso. Y sabemos que en ese caso, entonces los defensores tendrían que decir, vamos entonces a hablar de las consecuencias si no hay lo suficiente de fondos en cuanto a la educación especial. Y muchas veces en cuanto a la abogacía o en la defensa, uno sabe las cosas que hay que hacer y los hace en el momento preciso para ponerse en una posición para hacer más cosas que pudieran resultar en un resultado mejor en vez de esperar hasta otro momento diferente. Así que muchas de las cosas que voy a hablar en este momento son cosas que todos los defensores tienen que hacer para, por decir de una manera simbólica, tachar todas las casillas para que no puedan después llegar a decir que nadie no se había escuchado, nadie no había escuchado de este problema. Y los defensores han contactado a las personas sobre estos proyectos de ley. Y esa es otra oportunidad para que las personas contacten a otros en cuanto a estos proyectos de ley. Y muchos de ustedes están dando seguimiento a esto. Y se va a poder ver y se les dice también a los representantes que eh, todos están conscientes y están pendientes de ver cuál acción se va a tomar o no. Y muchas cosas al final de la sesión tal vez sienten sin fruto, pero son esenciales y es un trabajo crítico que muchas veces se deja como carta omisa, pero esos dos proyectos de leyes no van a existir si es que, a menos que los defensores a favor de personas con discapacidades tengan mucha cobertura entre los medios sociales, entre los medios. Y hubo un legislador quien dijo, aquí hay algo sobre lo cual yo quiero escribir un proyecto de ley y aunque esas cosas no fueran aprobadas, eso aún en sí sería una ganancia
porque se da más visibilidad y se pone más a la luz el asunto de las discapacidades y de una manera donde se puede mostrar si la legislatura actúa o no actúa en esos asuntos. Y de manera similar, Survival Coalition ha enviado una carta a todos los miembros de la legislatura de nuevo en cuanto a la DVR y la necesidad de una finanza unida, de que el Departamento de Joint Finance o el Comité de Finanzas Unidas reúna una reunión para eliminar la lista de espera para las personas que están esperando los servicios vocacionales. Y de nuevo, va a haber una petición 13.10 y ya que se escribió esa petición, quiere decir que pudimos contactar a los copresidentes del comité. Y al no recibir una respuesta oportuna, quiere decir que hubo otra comunicación adicional. Y ahora de nuevo estamos en el punto donde tenemos que elevar y ascender este asunto para asegurar que, que se les están llamando para que es- los que tienen poder pueden saber que la falta de acción también tiene consecuencias y que uno está dando seguimiento y viendo si ellos toman o no toman acción. De manera similar, hay otra coalición de grupos similar a Survival Coalition y nuestra mesa directiva y también otras en que nosotros participamos, pero hay una técnica similar en esta vez. Hay un borrador aquí que se ha dado a conocer y donde se está haciendo énfasis en, en la necesidad adicional para los programas de la comida y para asegurar que se tome acción. Y los fondos adicionales, viendo lo del mes de octubre, queremos asegurar que no se crea un hueco adicional de necesidades. Ahora, de nuevo, vemos que los legisladores lo pasan a la luz y entre los medios, los medios sociales, para mostrar que las personas están pendientes de lo que hacen los legisladores y de lo que no hacen. Hay algunos proyectos de ley adicionales a que hemos estado siguiendo. No los voy a hablar aquí, eh, pero pueden ver que hay algunos que sí van progresando entre el proceso legislativo y otros se quedan estancados donde están en el proceso. Un proyecto de ley que sí tuvo sesión ejecutivo y al cual muchos están dando seguimiento es un proyecto de ley que le harían más fácil a los maestros a poder seleccionar cuáles estudiantes desean en su clase y a cuáles estudiantes excluir. Y ese proyecto de ley recibió una audiencia pública hace 2 semanas y ahora pasó a la sesión ejecutiva. Y uno de esos proyectos de ley pasó por la Asamblea completa y eso quiere decir que si el Senado programa una vota en esos proyectos de ley y si está en una posición donde pasan, donde son aprobados, luego va a pasar ante el gobernador. Y eso es una posición que todavía habría camino para que ese proyecto de ley se haga ley. Ahora, pasando a lo del Congreso, la semana pasada estuvimos hablando acerca de un cierre y sí, sí, así sucedió. El viernes de la semana pasada, el Senado y la Cámara de Representantes no llegaron a un acuerdo en los 6 proyectos de leyes federales y a la medianoche el gobierno se cerró. El martes la Cámara volvió a sesión y la Cámara de Representantes básicamente llegaron a un acuerdo y concordaron con lo que los demócratas habían propuesto y dijeron, vamos a aprobar a 5 de los 6 leyes, proyectos de ley de apropiación y luego separadamente vamos a votar sobre el proyecto de ley del presupuesto de Homeland Security para extender así los fondos para esa agencia. Así que hubo-
todavía quedan 2 semanas para negociar ciertos detalles. Básicamente es buenas noticias. Pudimos evitar la clase de cierre que tuvimos en el otoño y fueron aprobados 5 proyectos de ley del presupuesto, inclusive el de la DHHS, la ley de la educación, que da muchos fondos a los programas para personas con discapacidades y que también incluye lo de HUD y el presupuesto para HUD y los que trabajan para personas que necesitan vivienda. Así que todos esos proyectos de ley tenían mucho contenido y realmente impactan mucho a personas con discapacidades. Y tienen ahora, están aprobados, mejor dicho, hasta el 30 de septiembre. Y el presidente no firmó esos proyectos de ley. La única que sí están esperando es la del Department of Home Security. Y esa es una resolución continua en lugar de la agencia de publicaciones que se vence el 13 de enero y, perdón, de febrero. Y la razón principal por la cual ese proyecto de ley no ha sido aprobado y no ha pasado es porque hay preocupaciones en cuanto a cómo cómo el ICE y Border Patrol ha estado operando y cómo han estado actuando. Así que hay una cantidad de cambios que los demócratas han dicho que esas son cosas claves que queremos que sean parte de la ley para decir qué es lo que uno puede o no puede hacer si uno es agente así. Y no está claro si los republicanos van a aceptar o no alguno de esas condiciones. Y el Congreso está diciendo básicamente tal vez no vamos a poder llegar a un acuerdo antes de que se venza la, la operación CR y posiblemente va a ser necesario pasar u- un acuerdo de corto plazo para seguir con los fondos a esa agencia o pasar una CR, una relación continua de un año completo. Y ese departamento da fondos a otras cosas, inclusive al Immigration Customs Enforcement y Border Security o al ICE y seguridad fronteriza. Y ese es un manejo de emergencia donde también FEMA se encuentra, la Administración de Seguridad de Transporte. Y hay una cantidad eh, de cosas adicionales, así que el Department of Homeland Security no es la única cosa en que se está enfocando. Y también es importante recordar que la HR1, el proyecto de ley de reconciliación, fue aprobado el verano pasado y tuvo entre sí recortes al SNAP y al Medicaid y fondos adicionales para el Departamento de la Seguridad, Homeland Security, viene siendo 170 billones de dólares. Y es importante recordar que solamente porque no fue aprobada la apropiación de 2026 en cuanto a esta agencia, puede seguir operando por lo menos con ICE porque eso a- recibió fondos diferentes a través de la HR1. Pero básicamente nos vamos a centrar en algunas de cosas que sí, en donde sí ganamos. Porque posiblemente se acuerden que en el mes de mayo hubo muchas ideas que el presidente propuso en su versión del presupuesto que hubieran cambiado y que hubieran hecho recortes y que hubieran las, causado daños y que hubieran perjudicado a los programas y a las personas que tienen discapacidades. Así que sí existen algunas victorias aquí y también hay victorias para otras organizaciones, porque personas, igual como ustedes, por todo el país, hicieron muchas llamadas y hicieron saber sus preocupaciones. No bloquearon los programas de la IDEA, de la educación especial en los estados, y mantuvieron la estructura del Departamento de Educación entre los estatutos. Asignaron fondos a los consejos de, para el desarrollo de discapacidades, como el Weissman Center en Wisconsin, y también algunos programas de abogacía y de protección al nivel, recibieron fondos. Y
en el mes de marzo del año pasado no estuvo claro si eso es algo que fuera a desaparecer o si es que seguiría. Y el Congreso básicamente asignó más dinero de lo que se había pedido al Departamento de Servicios de la Salud, básicamente dirigido a investigaciones para la salud. Y posiblemente se van a acordar que en el mes de marzo también hubo recortes que la administración había hecho. Y luego el Congreso dijo, no, sí queremos hacer más investigación. Y parte de lo que estamos viendo es que ese dinero adicional ha sido entregado y asignado a las agencias, pero las agencias en sí son los que deciden a cuáles proyectos asignar fondos y a dónde van los fondos. Así que estamos viendo eso un poco en sí. Y el año pasado vimos cómo los fondos y el camino a recibir los fondos cambió. Hubo muchos proyectos que ya tenían mucho tiempo y hubo muchos estudios nuevos enfocados en el autismo y en la colección de datos que tuvieron un enfoque diferente, estaban centrados y tuvieron un enfoque de cómo averiguar qué significa o qué provoca el autismo, diciendo que si sabemos lo que causa el autismo, podemos prevenirlo para que no siga sucediendo. Y nada más porque las agencias reciben fondos, no quiere decir que el Congreso, a menos que hayan sido muy específicos, puedan entrar en los detalles para asegurar que los fondos se asignan a las cosas donde la comunidad de personas con discapacidades dan prioridad. Entonces, planea dar dinero a diferentes lugares de los que ha hecho antes. Entonces, hemos hablado sobre cómo la administración actual ha estado cambiando hacia dónde va el dinero y específicamente está reteniendo o deteniendo fondos federales de irse a ciertos estados porque no piensan que las personas a cargo del estado necesariamente apoyan las prioridades que tiene el presidente y están usando el dinero federal como una recompensa o un castigo. Esto es ciertamente algo que el Instituto Nacional de Salud está telegrafiando, de que no necesariamente le van a estar dando dinero a los lugares que han estado ya esperando recibirlo porque tienen laboratorios grandes y eso. Entonces, de nuevo, hay razones para creer que aunque los fondos estén nivelados, no necesariamente significa que el Congreso tiene completo control sobre cómo gastar o la autoridad para supervisar. Entonces, ahora las preguntas es que si hay un presupuesto federal de 2026, eso es bueno, estamos en ese presupuesto con el mismo nivel de financiación. Eso es bueno, eso es mejor que la alternativa. Sin embargo, eso no significa que el papel del Congreso termina simplemente porque el presupuesto se pasó a ley. Ahora estamos en el punto en el que ellos tienen que estar observando y tienen que asegurarse que lo que ellos quieren que se haga con el presupuesto, de hecho, se haga y que el dinero llegue a los lugares que se espera que lo reciban. Los subsidios del Affordable Care Act, hemos estado hablando y hablando de que es menos probable, es como que no está viendo un monitor de un corazón y como que cada vez se va pagando más y es una cuestión de cuándo se pone la línea plana y estamos muy cerca de eso. Y entonces nosotros estaban hablando sobre am, que si había un acuerdo sobre los subsidios y dependiendo de con quién hablas, los republicanos estaban diciendo nosotros ya dimos nuestra mejor oferta y los otros nos están siendo poco razonables y entonces la otra parte dice "Hey, lo que hemos estado hablando en las reuniones no está reflejado en la propuesta que nosotros vemos". Entonces lo principal es que ellos estaban diciendo que en diciembre estaban diciendo, bueno, eso lo vamos a poder hacer y se tiene que hacer antes del 30 de enero. Enero 30.
ya pasó hace 7 días. Y no hay ningún texto legislativo público que hayan publicado y no hay ningún cronograma para un acuerdo. Y hemos visto que ahora incluso las personas que estaban hablando sobre la negociación de que si no iba a pasar para el 30 de enero, que ya no iba a pasar. Entonces creo que en este punto, creo que nos podemos preparar para ser sorprendidos, pero es bastante probable que el Congreso que dijo, podemos ampliar los subsidios en cualquier momento. Eso era parte de lo que ellos argumentaban durante la pelea del cierre. Ahora ellos han progresado al punto en el que eso no va a suceder. Y eso tiene muchas consecuencias. Vamos a continuar viendo y vamos a estar siguiendo el próximo año. Ya ha habido 1 millón de personas que no se han inscrito para el ACA Marketplace que estaban inscritas el año pasado. Y hay muchos artículos aquí que están hablando sobre las realidades de las consecuencias de las personas que se inscribieron, pero cambiaron a un plan que cubre menos y requiere más costos de su propio bolsillo. Hay muchas discusiones sobre los precios de la atención de salud y también la bancarrota médica es una preocupación para muchos estadounidenses. ¿Y qué pasa cuando uno tiene atención en salud que uno no puede costear? También tenemos que estar preparados para escuchar a los republicanos ahora cambiar para otros mensajes que ya han intentado. Hay un movimiento ahora que ya los subsidios han expirado. El mensaje va a decir, bueno, ves, la ley no funcionó porque se supone que quería hacer que las cosas las pudieran costear, pero no se puede costear y la realidad es que los costos de la atención en salud siguen subiendo y nadie ha querido hacer el trabajo difícil para tratar de abordar las razones estructurales por las cuales eso sigue sucediendo, al igual que el Congreso no ha estado dispuesto a hacer las cosas sencillas, como por ejemplo ampliar los subsidios que podrían haber hecho que la atención en salud, por lo menos el prospecto de comprar un seguro de salud sería más accesible para muchas personas. Entonces, la historia principal que nosotros estamos mirando de nuevo es ¿cuántas personas están perdiendo su cobertura de cuidados de salud? Ese número de 1 millón de personas menos se va a subir en los próximos meses. Eso va a ser las personas que están automáticamente inscritas en las políticas y ellos no puede que no sepan cuánto les subió el premio hasta que les llegue la primera factura. Y si ellos no pagan esa factura, después de un tiempo ellos pierden la cobertura. Entonces vamos a esperar que estos números van a seguir subiendo mientras las personas deciden que ellos no pueden costear la atención en salud y dejan de pagar las primas. Y eso va a tener unas consecuencias grandes más adelante, tanto en los presupuestos estatales como en nuestro estado. Más personas se van a salir de los mercados de cuidado de salud, especialmente las personas más jóvenes o más saludables que necesitan menos atención. Eso deja a las personas mayores o más enfermas como una proporción más alta del grupo, lo cual significa que los costos para cubrir a esas personas suben y muchos estados, incluso el nuestros, tienen un programa de reaseguranza que empieza a entrar usando dólares estatales a las compañías de seguros para ayudarles a cubrir las personas que tienen los costos más altos. Entonces es importante decir que en un estado como el de nosotros, nosotros tenemos muchas más personas con ingresos bajos, a las personas que están entre el 100% y 138% del nivel de pobreza que están en los intercambios, esto en otros estados que sí expandieron Medicare entonces, hay más posibilidades de que las personas con ingresos bajos van a descubrir que no pueden pagar las primas y en el próximo año van a estar saliéndose del marketplace, el mercado, y a dónde se van a ir, no se sabe, puede que vayan simplemente a estar sin seguro o reducen su ingreso para poder calificar para Medicare, porque es la única manera en la que ellos van a poder tener cuidados en la salud. Entonces va a haber muchas personas que ya están en una situación en la que tienen muchas dificultades
decisiones difíciles que tienen que tomar. Y eso también los sistemas de salud tienen que averiguar cómo van a lidiar con la población más alta de personas que no están cubiertas por seguros o por Medicaid si la gente va allí. Y creo que hay muchas personas que si hay algún cambio en las condiciones económicas, por ejemplo, si pierden su trabajo, otras cosas, las personas que están estresadas, altamente estresadas en cuanto a poder pagar su prima, hace más probable que si algo sale mal, sea como que su ingreso esté interrumpido o baje, ellos van a estar en un nivel en el que una factura por atención en salud no la van a pagar porque si van a tener que pagar comida y renta en vez. Entonces, Kaiser Health News tiene un algo muy útil que dice, bueno, ¿qué hacemos si ya no tengo seguro de salud? De algunos consejos aquí, ellos están siendo muy claros de que la razón por la cual vamos a tener tantas personas que necesitan este tipo de consejos es debido a la ley de reconciliación que cortó el ACA y el Medicaid. Y que ellos también están siendo muy claros en que cualquier cobertura de atención en salud de cualquier manera es más útil tenerla que no tenerla si estás tratando de evitar una factura médica alta. Entonces, si tienes amigos que están teniendo dificultades en esta área, esto es algo que ustedes le pueden pasar. Da como unos consejos básicos razonables sobre qué hacer si de repente no tienes seguro de salud o tienes un seguro de salud bajo. Nosotros hemos hablado un poco, bueno, a lo largo del último año sobre votar y las elecciones y pienso que esto va a ser un problema en la primavera que se va a convertir en algo que va a estar más frente a nuestros ojos, más y más. El Congreso recientemente introdujo un proyecto de ley de reforma de las elecciones y de hecho fue una de las delegaciones de Wisconsin, el distrito congresional número 1, Congressman Steele, es uno de los autores líderes de este proyecto de ley que eso casi como que pone un lente federal sobre las elecciones. Entonces son como dos proyectos de ley que están pasando y ambas tienen ideas similares. Em, el proyecto de ley que Ryan Stein introdujo, que se llama Make Elections Great Again, es una columna de derecha y he puesto algunos de los puntos aquí, algunos de los artículos que hablan sobre qué está en ese proyecto de ley. El otro proyecto de ley se llama Safe America Act y mira a que la Cámara se mueva para que actúe y pase eso la próxima semana. Y hay muchas personas abogando por esos votos porque están preocupados sobre ese proyecto de ley, porque eso hace que muchas personas no se preocupen sobre las barreras que puedan tener para su derecho para votar. Entonces tenemos que prepararnos para hablar sobre eso en las próximas semanas, pero la idea de quién debería estar revisando y controlando las elecciones y para que eso sea menos controlado por el Estado y que el gobierno federal tenga más control es algo que nosotros hemos escuchado que se ha estado hablando mucho más en la última semana y media que lo que hemos escuchado antes. Además de estas parte de la legislación, el presidente continúa repitiendo unos reclamos falsos de que las elecciones del 2020 fueron fraudulentas, que los resultados no fueron correctos, que fue las elecciones que él no ganó, que ganó el presidente Biden. Él, esta semana el FBI se tomó unos documentos de unas máquinas de elecciones de Georgia sobre el 2020. Esta mañana también hubo algunas noticias de que el FBI estaba diciendo que está teniendo una reunión con unos oficiales estatales de elecciones, lo cual es algo inusual. El mensaje que están enviando es que de alguna manera hay fraude en las elecciones y que esa es la razón
por la cual el partido que no está en el poder ahora está ganando y que ellos no hubieran ganado. Entonces, hubo solamente votantes legítimos, o sea, solo los votantes legítimos se les permitió votar. Entonces, la retórica que se está discutiendo ahora está tratando de vincular las elecciones que están malas porque la persona que queremos que gane no gana. Y el presidente ha sido muy claro en la última semana diciendo que el gobierno federal y el partido que está ahorita en el poder debería estar en cargo de las elecciones, no los estados, lo cual no ha sido como se ha organizado este país en sus 250 años de historia. Entonces, prepárense para tener que hablar de esto más de lo que hemos estado hablando el último año. Ha habido mucho de que se ha ido subiendo esto, pero el derecho a votar y la capacidad de las personas que son impactadas por los programas públicos tienen algo que decir a sus representantes sobre las decisiones en los programas públicos y eso tradicionalmente ha sido un problema muy importante para las personas con discapacidades y adultos mayores y muchos de los elementos que se hablan mucho sobre controlar el fraude en las elecciones, de hecho, terminan siendo barreras para las personas que tienen mucha dificultad para conseguir transporte o tener identificación con foto o de nuevo comprobar que ellos pueden votar. Entonces, muchas temáticas similares en cuanto a que uno crea un proceso que es difícil para que las personas lo naveguen o que requiere mucho tiempo y pruebas. Eso termina significando que va a haber gente que es elegible para votar ahora y que terminan sin poder votar por no superar esas barreras. Ahora, siguiendo con lo de la administración, es difícil seguir los asuntos durante todo un año, pero posiblemente se van a acordar que en marzo del año pasado la administración hiz- hizo un intento de despedir a más de la mitad de los abogados y defensores en la Oficina de los Derechos Civiles en el Departamento de Educación. Así que regresando a lo sucedido en el mes de marzo y lo que ese esfuerzo por despedir a esas personas realmente costó, las cortes han bloqueado estos despidos y creo que los casos siguen, pero durante 9 meses, básicamente, el departamento dijo, queremos despedir a este personal, no queremos que vengan a trabajar y ya que la corte dijo que no los podemos despedir, tenemos que seguirlos pagando. Así que la administración decidieron ponerlos en licencia administrativa y seguir pagándoles mientras el caso en la corte seguía. Durante el cierre, trajeron de regreso a algunas de esas personas para que volvieran a trabajar y esas son las personas que todavía quieren despedir y dijeron, mientras estamos esperando a ver si te podemos despedir o no, tienes que seguir trabajando. Así que esos 9 meses donde pusieron a las personas y al personal en licencia administrativa, costó, nos costó a los que pagamos impuestos entre 28 y 38 millones de dólares. Y durante ese tiempo, 247 personas que estaban haciendo el trabajo en la Oficina de Derechos Civiles se puede decir que básicamente el 90% de las quejas que llegaron a a la oficina fueron descartados, fueron despedidos las quejas. Y quiere decir que ya no recibió más atención, por completo fueron descartados. Y la oficina de Government Accountability Office o la GAO por sus siglas en inglés señalaron cómo la administración trató con las quejas durante el primer plazo a comparación de durante el segundo plazo. Así que ahora 90% de las quejas
están siendo descartadas, pero durante el primer plazo fue 81%. Y señalaron que anteriormente el porcentaje de casos descartados fue 49%. Así que es un salto muy grande comparando lo de la administración previa, comparado con la primera administración del Trump y lo del segundo plazo. También mencionaron que durante el primer plazo hubo muchas resoluciones adicionales en cuanto a casos de discriminación, en cuanto a las discapacidades, comparado con lo del año pasado. Así que eso nos hace saber dónde la administración está poniendo prioridad y también qué es lo que ocasiona esta falta de personal en cuanto a los estudiantes con discapacidades por todo el país. Hemos tratado con este asunto anteriormente, pero salió un artículo bueno de Wisconsin Watch y también un blog nacional y es importante seguir entendiendo que hay muchos casos que se están considerando entre los casos, digo, perdón, las cortes que se encuentran en puntos diferentes y todavía no se han resolucionado. En este momento, los oficiales de la inmigración federales no pueden acceder a datos personales para las personas de Wisconsin quienes están inscritos en el programa de Medicaid. Y existe 21 estados que se encuentran en la misma posición. Y esos 21 estados han hecho una demanda judicial diciendo no queremos que el gobierno federal tenga acceso a nuestros datos de Medicaid para estos propósitos. Y otros estados que no son parte de esta demanda, yo creo que los agentes federales tienen acceso a esta información. Ahora, eso sí es importante porque aunque las personas indocumentadas no pueden entrar al programa de Medicaid, todos tienen, en caso de una emergencia, todos tienen derecho a ser servidos y recibir atención médica. Así que el acceso a los datos de Medicaid es, eso se está viendo como un camino a las personas que están buscando atención médica de emergencia y también es un camino a donde las personas con ciudadanía que son elegibles para el Medicaid, como los niños y las familias que tienen un estado mixto, bueno, para ellos es algo sin claridad y este caso sigue y es por eso que esto sigue. Y es importante recordar que no está claro. No hay nada de claridad como el Departamento de Servicios de la Salud y Servicios Humanos puede separar los archivos de personas indocumentadas de las personas que son inmigrantes con estado legal. Y estamos hablando de datos y de data que nunca hubo la atención de que estos datos se utilizaron para ciertos propósitos y existe una oportunidad de que se cometan errores y, y especialmente con estos datos es posible que ellos al estar buscando personas indocumentadas vayan a luego dar con personas que tienen permiso legal de estar aquí. Y también últimamente ha habido mucho en las noticias en cuanto a las vacunas. La semana pasada hablamos de cómo un comité completo que tenía que avisar al departamento en cuanto a las vacunas y le- lo eficaz de las vacunas. Y eso quiere decir que también funciona la vacuna en prevenir o reducir cuán enfermos las personas se ponen, sea al reducir la enfermedad en sí o en prevenir la enfermedad, o que si es que uno contrae la enfermedad, que uno se enferme menos comparado con si no hubiera recibido cierta vacuna. Ahora, el secretario ha reemplazado el comité completo y los ha reemplazado con personas que son muy escépticas al valor de las vacunas. Y
todas esas personas comparten la misma oposición a la idea de las vacunas, de la misma manera que el secretario lo ha hecho, y están cambiando el cargo del comité para que tengan un enfoque mayor en investigar si la vacuna provoca o no provoca daños. Ciertas vacunas causan efectos secundarios en ciertas personas y muchos de esos efectos secundarios eh, tal vez no son tan severos y otras personas no reciben para nada ningún efecto secundario. Pero eso es cierto para cada vacuna. Y ahora el comité está viendo a las vacunas a través de la perspectiva de decir que si acaso causa o no causa daños, en vez de ver si la vacuna tiene un beneficio general para el público, para la mayoría de las personas. Y muchos expertos en el área de la salud pública tienen preocupación y están preocupados al ver este cambio de enfoque. Eso quiere decir que el beneficio de las vacunas posiblemente se van a descartar y simplemente los temores de las personas y sus preocupaciones o los que se preocupan por los efectos secundarios, que esas preocupaciones se van a elevar y se van a ver más que cualquier otro aspecto de la vacuna. Y durante mucho tiempo hemos escuchado generalmente que hay preocupación entre los padres y las personas con discapacidades de que cuando tienen interacción con los de la ley y la policía, que a veces la policía no reconoce que el comportamiento que se observa puede ser debido a una discapacidad. Y eso es un problema de largo plazo porque los que trabajan en la ley son entrenados para ser observadores y ellos pueden ver algo que es diferente, pero no precisamente saben qué significa la diferencia. Y últimamente han habido cuentos que para las personas que están trabajando en ICE, ellos no están actuando de maneras que muchos de nuestros amigos que trabajan en la ley sí reconocen en las personas. Hay muchos ejemplos donde la policía y los que trabajan en la ley, eh, hay segmentos grandes en el público donde hay, podemos decir, donde hay personas que están lidiando con los trastornos el abuso de las sustancias y salud mental y también los que tratan con las personas con discapacidades y todo eso. Los de la ley tienen cierta familiaridad al interactuar con las personas y lo que estamos empezando a ver con estas agencias de la ley federal es diferente. No nada más una falta de modificación y comprensión, sino un marco que se centra en la discapacidad, que es muy diferente a la perspectiva que tienen los de la ley. Y esto es algo muy específico, una persona autista en el estado de Minnesota. Y hay un caso entre la corte donde a una mujer la sacaron de su auto, la llevaron a una instalación. Y ella recibió un maltrato ahí y le dijeron, si tú fueras normal, no te hubieran tratado así. Hay otras personas que hay otros casos de personas sordas que o no han podido escuchar las demandas de los agentes o donde han sentido ser em, donde han sufrido tratamientos, un trato más severo al no seguir un orden que ellos no podían escuchar. Así que estamos prestando atención a esto, pero sí existe un tema aquí donde la actitud y de la manera en que están pensando en las personas que tienen discapacidad, cómo eso se está viendo tanto entre el lenguaje que se utilizan los que están tomando decisiones, el uso aumentado de la palabra que empiece con la R, que es una palabra peyorativa para hablar sobre las personas que tienen discapacidades. Eso es otra extensión de ese mismo punto.
Y el director de la CMS parece, bueno, hubo muchos programas en que salió y aquí sí puse un enlace aquí. Esa cita es de una entrevista diferente que él hizo, pero yo quiero que las personas entiendan que están haciendo una conexión y señalando enlaces al fraude y los están queriendo conectar con servicios para personas con el autismo y mamás que están culpando y están culpando a las mamás por el fraude. Y quiero decir que eso no tiene sustancia, esto no es verídica. Puede haber un aumento en el uso de servicios del autismo, pero la pregunta de por qué hay algunas personas que antes n- no recibieron servicios, hay casos de hay casos donde hay una falta de comprensión de cómo funciona lo del Medicaid, hay padres que no están recibiendo los pagos. eh, al decir que el uso de un servicio de la discapacidad indica el fraude y que la persona quien comete el fraude es un familiar de la persona quien recibe los servicios, es eso lo que están queriendo decir. Y nada de eso es como realmente si funciona el sistema. Uno necesita tener un diagnóstico, uno tiene que calificar para recibir el servicio, tiene que haber un plan, el proveedor, tiene que encontrar un proveedor y luego el proveedor es quien recibe el pago después de cumplir y dar los servicios. No hay ninguna recompensa por simplemente anotarse y registrarse para recibir servicios del autismo. Y creo que es importante porque ese es una persona pública quien tiene control. Su trabajo de él es ejercer el programa de Medicaid y él está hablando con varias fuentes de publicidad de esta manera que pone a las personas quienes utilizan los servicios del autismo y a sus familiares como personas que están haciendo fraude. Y al hacer eso, de una manera que hace creer, que está queriendo hacer creer que algo tiene que cambiar para reducir. Eso es algo que puede dar paso a una reducción en los servicios del autismo. En diciembre, el último informe, por lo menos por un tiempo, sobre inseguridad alimentaria, fue publicado. El USDA, que es el Departamento de Agricultura, ha publicado un informe bastante completo sobre cómo las personas están con hambre o a riesgo de tener hambre. Y eso ha sido por los últimos 30 años. Ellos normalmente recolectan datos. Ellos no recolectaron datos en 2025. Entonces, el último datos que tenemos de 2024 tal vez sea lo último que tendremos por décadas. Sin los datos del 2025 del año pasado, va a ser muy difícil saber cuál fue el impacto de cuando se pausaron los beneficios de SNAP en noviembre como parte del cierre, y va a ser mucho más difícil para todos saber cuál es el impacto que los cambios en ese programa SNAP hechos por HR1 y los recortes que vienen a ese programa con los costos de alimentos continuando en su vida. Entonces, ese es otro ejemplo en donde no tenemos los datos, se hace muy difícil mostrar causa y efecto. Y muchas personas que están apuntando a que como se hicieron las cosas aquí, parece que es como muy conveniente de que se terminó de recolectar los datos y la información antes de esos cambios. La mayoría de los expertos están diciendo que eso va a resultar en que millones de personas van a perder el acceso a la asistencia para la comida. Idaho, esto es muy importante. Yo hablé un poco sobre los recortes en impuestos ahora y de nuevo que Wisconsin está considerando eso y muchos estados han hecho eso con el tiempo. Idaho es uno de esos estados.
ellos cortaron sus impuestos a los ingresos 5 veces en los últimos 5 años y eso significa que cada uno de sus recortes en los impuestos le entra menos dinero al Estado para pagar por cosas como Medicaid, transporte, educación, seguridad pública, cosas básicas para los que los estados tienen una responsabilidad financiera en su presupuesto estatal. Entonces, Idaho en los últimos 4 años ha fallado en recolectar 4 billones de dólares porque ellos decidieron que no iban a recolectar ese dinero. Y eso significa que ellos no tienen los ingresos para pagar por las cosas que actualmente están haciendo. Nosotros hablamos sobre Idaho antes, porque la semana pasada ellos estaban tratando de conseguir un recorte inicial del presupuesto de 45 millones de dólares y estaban proponiendo recortes a los servicios basados en la comunidad y en el hogar como parte de esos recortes de 45 millones. Esta semana ellos están intentando un proyecto de ley diferente que esencialmente reformaría sus estatutos estatales para que con todos los recortes de impuestos que se hicieron en HR1. Entonces, puede que recuerden Colorado, tenía eso ya ah, y en lugar establecido cuando pasó HR1. Entonces, si los estatutos cambian para que concuerden con los códigos de impuestos a nivel federal, resultó en un gran disminución en ingresos en Colorado. Entonces, Colorado hizo su primera ronda de recortes en agosto y eso incluyó Medicare y ahora la segunda ronda de recortes. En este caso, Idaho ha tenido más recortes en los últimos 5 años y ahora quiere hacer un proyecto de ley que ustedes saben lo que van a hacer es que va a meter esos recortes de impuestos federales y ponerlos en los estatutos estatales. Entonces eso va a ser otros 192 millones menos en ingresos que van a llegar al Estado encima de los 45 millones en recortes que ya están haciendo. Entonces, a nuestro colega en Idaho puso algo de testimonio en esa audiencia. Tengo un enlace aquí y en la diapositiva, eso vale la pena leerlo porque nuestro sistema actual de que uno ya está haciendo recortes y luego hay que hacer más recortes si nosotros agregamos a la cantidad de ingresos que nos estamos recolectando, ya no es suficiente para ayudar a las personas de la manera que lo necesitan. Y ella tiene muchos ejemplos diferentes de personas en diferentes partes del estado que no pueden llegar a su cita, no pueden encontrar un doctor, ese tipo de cosas que son muy conocidas en la comunidad también. En enero 12, el gobernador de Idaho propuso una lista de recortes para poder compensar los ingresos que estaban entrando al estado. Incluyó remover todos los servicios basados en la comunidad y en el hogar, al igual que otros recortes a Medicaid en servicios que se usan mucho por las personas con discapacidad. Entonces, no solamente eliminar los servicios basados en la comunidad y en el hogar, porque son opcionales, sino que también quitar los servicios que están afuera de ese paquete que desproporcionadamente sirven a las personas con discapacidad, beneficios de farmacia, dentales, fisioterapia ocupacional, terapia al habla, enfermería en el hogar. Y lo que dicen de la razón de esos recortes es porque esos servicios son opcionales bajo la ley federal de Medicaid. Entonces, todo eso en el último año. Entonces, nosotros nos dijeron los oficiales elegidos, no se preocupen, Medicaid corta HR1, eso no va a impactarlos a ustedes. Entonces, eso es lo primero que sí, absolutamente te va a impactar, porque en primer lugar en Idaho, lo que está pasando, la línea de presupuesto es que la mayor cantidad de gente que tiene la mayoría de necesidades de alto costo por el periodo de tiempo más largo son los de servicios basados en la comunidad. Entonces,
Nosotros hemos escuchado que, oh, esas no te van a afectar a ti. Esta es una manera en que nosotros vamos a decir sí, sí nos va a afectar, porque aunque ustedes no dirigieron los recortes específicamente para las personas con discapacidad, ustedes crearon las condiciones en el presupuesto que resultan en que los estados estén de hecho recortando cosas que específicamente nosotros con discapacidades usamos y entonces no lo podemos conseguir en ningún otro lado más que en Medicaid. Kaiser también tiene un dispositivo que le hace seguimiento a ustedes que han estado pendientes de esas partes de los requisitos de trabajo que se van a aplicar a Badger Care en este estado. Nosotros no pensamos que eso vaya a afectar a las personas con discapacidades, especialmente a los cuidadores sin pago y con pago. Hay dos diferentes métodos que los estados pueden usar para imponer esos requisitos temprano y Nebraska está enmendando su plan estatal para hacer eso y ellos van a estar implementando eso en mayo del 2026. También hay estados que tienen, que han aplicado. Tan pronto como la nueva administración entró, ellos aplicaron para waivers para que sus estados pudieran hacer con esos requisitos de trabajo para que un número de ellos tengan aplicaciones, entonces que ellos querían implementar temprano. Entonces, algunos de esos estados puede que no continúen con lo de los waivers, pero ahora tenemos una ley federal que ya está alineando cuáles son los requisitos, que es HR1. Pero entonces pueden ver ustedes aquí quiénes son los jugadores que están en una posición como los que adoptaron esto de manera temprana. Y la página, si ustedes van ahí, tiene una información bastante detallada sobre qué está proponiendo cada uno de estos estados, está proponiendo como parte de sus waivers, sí, y cómo quieren implementar esos requisitos de trabajo. Hay mucho dinero que se debe conseguir cuando tiene que ver para implementar esos requisitos de trabajo y la razón por la cual las personas pueden perder su cobertura de Medicaid. Y es importante saber que hay familias de tecnología que ellos tienen mucho dinero que les llegue por contratos con los estados. Y no solamente para cambiar los sistemas ahora, pero para mantener actualizando esos sistemas y manteniéndolos en un futuro. Entonces, algunos de los cambios que HR1 está causando para los estados es que requieren que se gaste dinero y requieren que los estados continúen gastando dinero y no va a ser trabajadores estatales que están recibiendo esos cheques, van a ser compañías del sector privado que tienen contratos con esos estados. Algunos de los nombres van a ser muy familiares, algunos de ellos están involucrados en otros tipos de contratos federales, pero creo que es importante que las personas sepan que en lo que estamos haciendo recortes de $1 trillón en Medicare, que eso significa que hay otras personas que están recibiendo unas ganancias bastante grandes y se les están subiendo bastante sus ingresos porque ellos son las personas que ayudan a los estados a cumplir con esos requisitos. Y por último, esto es como que no particularmente un resultado de la reconciliación, pero si uno tiene problemas para encontrar un proveedor que tome Medicaid, esto debe darle algo de validación. En el momento en el que nosotros estamos recortando Medicaid y los estados están empezando a tomar decisiones grandes respecto a lo que ellos van a cubrir, como Idaho, diciendo, bueno, hay que quitar los servicios basados en la comunidad y en el hogar. Es importante saber que nosotros no tenemos suficiente capacidad para servir de verdad a las personas que ya tienen Medicaid. Solamente 74% de los doctores aceptan pacientes nuevos con Medicaid y muy seguido la gente llama, muchas llamadas, toma muchas llamadas. Uno tiene una lista de personas que aceptan Medicaid. ¿Cuántas llamadas toma? Encontrar a alguien que esté dispuesto a aceptar un paciente nuevo. Ahora hay nuevas investigaciones de que incluso en los médicos que aceptan Medicaid, hay unos que muy rara vez los ven. Entonces, especialmente cuidados de especialistas, casi un tercio de los doctores que dicen que ellos están aceptando Medicaid como un
una forma de pago. Casi un tercio de ellos no vieron ningún paciente con Medicare y mucho, un 10% trató menos de 10. Y en algunas especialidades, casi hay 40% de doctores que dijeron que ellos sí aceptaban Medicare y no vieron a nadie. Entonces, esto es importante en cuanto a los recortes en Medicare. Sí, uno puede tener personas que pierden su cobertura de Medicare, pero también una de las maneras en las que Medicare se recorta es que corta las tarifas que se le pagan a los proveedores y nosotros ya tenemos muy poquitos proveedores que aceptan Medicare y muchos que dicen que aceptan Medicare y no lo hacen. Entonces, si esas tarifas se recortan, este problema en particular siente como que se va a empeorar. Y con eso me voy a detener. Bueno. Había un par de preguntas al principio sobre, tú sabes, recortes a Medicare y eso que va a hacer con las tarifas de los proveedores y algo así. De nuevo, es algo que no se sabe. Creo que una de las preguntas fue que si recortan las tarifas que ya estaban puestas en nuestro presupuesto antes del próximo presupuesto. Y yo dije, probablemente no, pero de nuevo, es algo que no se sabe, ¿verdad? Bueno, yo no quiero ser muy nerda, pero pues para eso están aquí, ¿no? El presupuesto estatal pasó y tenía las tarifas que se supone que el Estado prometió pagar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que hay un faltante en Medicaid, eso significa que la cantidad que se pensó que se les iba a pagar es diferente a los costos que son de realidad. Y eso típicamente pasa con Medicare. Están tratando de estimar qué tanto el programa va a necesitar basado en la información de los reclamos anteriores y otros factores. Entonces, eso en sí es... no es, es usualmente algo que está mal, es como algo que es muy común, lo mismo con educación especial, uno mira datos viejos y uno como que hace un estimado por debajo de lo que en realidad las cosas van a costar. Entonces, las tarifas que están en el presupuesto estatal actual dicen se van a quedar hasta que se cambien. Y hay un proceso en el que si uno está muy en el hueco, en el presupuesto actual, si está muy mal el presupuesto, la legislatura podría entrar y hacer lo que se llama un proyecto de ley de reparación de presupuesto. Y el trabajo de un proyecto de ley de reparación de presupuesto, es decir, nosotros radicalmente, la última vez que yo recuerdo que se hizo eso fue en el 2010, pero el propósito de ese proyecto de ley es decir, hey, nuestro último presupuesto, nosotros estamos muy equivocados, prometimos gastar mucho más de lo que teníamos, y entonces un proyecto de ley de reparación de presupuesto está diseñado para tomar decisiones para equilibrar ese presupuesto. Y si uno está poniendo como muchos costos para el dinero que uno tiene, entonces hay que recortar esos costos. Entonces, sí, las tarifas son como son en este presupuesto, sin embargo, no significa que todo el presupuesto no esté tan equivocado como que la legislatura no tendría que regresar y hacer algo al respecto antes del próximo presupuesto. Lo que ha sido más típico es que cuando uno tiene un nuevo presupuesto, esto es enero del 2027, venga la nueva legislatura, ellos van a estar hablando sobre qué es lo que vamos a hacer para el próximo presupuesto. Y ese es el punto en el que pienso que deberíamos esperar que la conversación sobre... Y entonces ahí es donde la conversación de cuánto dinero estamos dispuestos a gastar, dónde se está perdiendo el dinero federal, en dónde estamos gastando más dinero de lo que habíamos pensado. Ahí es donde todo eso entra. Y eso ha sido un predictor de que si van a haber recortes o no. Ahora, ¿cuáles recortes son? Es cuestión que va a ver, que van a ver los legisladores y el gobierno.